de esta herramienta, daré paso es muy importante hacer una revisión de estos argumentos que ustedes participaron en el foro académico, en el cual se solicitaba su comentario, su opinión sobre aquellos factores que usted considera importantes, necesarios conocerlos para implementar estos recursos digitales, ¿sí? Si es que hay una duda, alguna inquietud con respecto a alguna de las actividades de esta unidad número 2 o en general, en cuanto, por ejemplo, tal vez a la evaluación que también tienen ustedes ya en su aula, la instrucción, si tienen inquietudes, pues antes de cerrar la sesión, tengan la libertad de, por favor, a dármelas a conocer para poder solucionarlas o solventarlas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esta última herramienta. Yo sí les recomiendo a Lady, a Ella, Joana, Liliana Quevedo, Adriana y Miguel, que estemos muy atentos y qué mejor que tal vez, no sé si alguno de ustedes se anima, poder hacer el ejercicio con alguno de ustedes para que puedan tener como tal vez un aprendizaje mucho más claro, ¿sí? De cómo se utiliza esa herramienta. A ver si es que tal vez Miguel, Joana, Yasmín, Lady, Liliana o Adriana se animan a hacer este ejercicio de esta explicación, que es pequeñita nada más, pero que sí quisiera que ustedes participen un poquito más, ¿sí? Bien, entonces les decía, en cuanto a este último recurso, permítame que voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver, vamos a ir acá. Aquí está, muy bien, bien. Bueno, estos recursos con ustedes ya los revisamos. Quedaba solamente un recurso perdón que avance. Aquí está. Y este recurso es de los podcasts. No sé si alguno de ustedes, alguna persona ya emplea este recurso, tiene algún conocimiento para hacer un podcast y específicamente para poderlo aplicar dentro de nuestro entorno de trabajo que está relacionado con el contexto escolar específicamente, ¿no? Y esto lo llamamos los podcasters, ¿sí? ¿Y qué es un podcast? Pues acá en la parte derecha de la pantalla está la descripción y un podcast es un archivo de audio, ¿sí? Entonces ya nos da una idea de que en sí la base o el requisito para participar, para hacer esta actividad, necesitamos un audio, ¿no? Entonces, esos podcasts son archivos de audio que pueden escucharse desde un ordenador, desde la tablet, smartphone, en el momento que el usuario quiera, ¿sí? Tanto su creación como su reproducción están experimentando un crecimiento en diferentes sectores, incluido el sector de la educación, que es bastante en la actualidad empleado por los docentes a nivel universitario y también a nivel ya del contexto escolar primario y secundario. Entonces, aquí está una herramienta más para que usted pueda tener un abanico de posibilidades para poder aplicarlas dentro de su aula de clase. ¿Sí? Y aquí están algunos pasos que se ha considerado seleccionarlos que faciliten sobre todo el empleo de esta herramienta. El primer paso es considerar la edad de los estudiantes y cuál es el nivel de conocimiento previo. Pues claro, así como trabajamos en la unidad número 1, distintas metodologías para posibilitar al estudiante como un protagonista del aprendizaje, algunas de estas metodologías se adaptaban para niveles básico medio, básico superior, pero a otras aún todavía no podríamos aplicarlas dentro de un nivel elemental. De igual forma, para emplear esta herramienta es necesario considerar el nivel educativo en el que se encuentran los estudiantes. ¿Por qué? Porque a través de estos audios usted podrá hacer, por ejemplo, una retroalimentación de un tema de clase, podrá pedir al aula de clase en un momento, ¿no? De la clase, después de escuchar el podcast, sus opiniones, lluvia de ideas, que realicen algún ensayo. Entonces necesitamos, sí, un nivel de conocimiento previo
de esas habilidades que son tan importantes y necesarias para hacer un análisis, una síntesis de un tema en concreto, ¿sí? Luego dice, elige el formato. Decide si será un podcast individual o grupal, si tendrá entrevistas o debates. También se puede incluir segmentos como noticias, reportajes o historias. Es decir, que usted como docente, si es que amerita, por ejemplo, está tratando un tema relacionado a pongamos el ejemplo, los oficios, ¿no? A las profesiones. Qué interesante sería escuchar un podcast en el cual usted entrevista a un profesional de esta rama y a través de estos audios los estudiantes conocen mucho más de cerca la labor que desempeñan ciertos profesionales en estas áreas de interés, ¿sí? Entonces, puede hacerlo usted como docente a cargo de la clase, como también involucrar a otro profesional o incluso a otro grupo de profesionales o de estudiantes. Entonces, se lo puede compartir y hacer diverso el podcast con las participaciones, sea individual o grupal. Tercer punto, seleccionar el nombre y el logo. Para que nuestro podcast sea interesante, atractivo a nuestros estudiantes, pues qué importante sería también nosotros ser creativos y colocar nombres que, de acuerdo al nivel educativo de nuestros estudiantes y a sus intereses, que justamente motivar su participación, que escuchen en su totalidad el podcast, sí, y a través también de la imagen, que le invite a que el estudiante se interese en conocer qué es lo que tiene este audio, ¿no? Cuarto punto, preparar el contenido. Y para preparar nuestro contenido es importante, si es que vamos a tener un podcast grupal, por ejemplo, preparar un guión básico para cada episodio. Es decir, si tal vez lo vamos a implementar, por ejemplo, durante cada unidad o cada trimestre, que cada intervención tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? A ver, voy a tener un ratito en este momento. ¿Están viendo la pantalla con los pasos, con la presentación del podcast? ¿Me Sí, confirman, por favor? magíster. Sí, magíster. Sí, sí, estamos observando. Muy bien, gracias, Ela. Gracias, Adriana, por confirmar. Entonces, luego de preparar nuestro contenido, vamos ya al quinto punto, que es grabar el podcast. Aquí nos menciona la recomendación de que se utilice un micrófono y un software de grabación como Audacity o GarageBand. Yo en esta clase les voy a dar el enlace de un sitio web donde usted puede subir la grabación y se convierte ya directamente en el formato que es necesario que esté de MP3 para poderlo publicar, sea en este caso en la aplicación de nuestro interés, si es iTunes o Spotify, que ya vamos a eso, ¿sí? Utiliza un micrófono. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, tendré que adquirir estos micrófonos profesionales, ¿no? Para que poder hacer la grabación. Pues si es que tiene los recursos, la institución educativa para implementar un espacio, tal vez para realizar esa actividad en buena hora, pero no es obligatorio, ¿no? Lo podemos hacer utilizando la herramienta que tenemos en nuestros celulares que dice de grabación, ¿sí? Usted puede emplear esta herramienta y grabar. Específicamente es necesario que el lugar donde usted grabe esté libre de ruidos, de sonidos así que puedan entorpecer un poco la claridad de la grabación, que tenga interrupciones, no. Entonces, escoger un lugar libre de estos ruidos externos que puedan limitar una calidad de grabación y tener este guión. Y eso sería lo principal, ¿no? Para poder ya nosotros tener un archivo de audio. Luego dice, edita y produce. Edite el audio para eliminar errores y mejorar la calidad, que puede ser también, usted lo puede hacer en estas herramientas, en este enlace que le voy a recomendar, como también en el internet hay muchas otras herramientas que si usted tiene un mayor conocimiento y habilidad en estas herramientas, pues también puede subir su grabación y pulir. Publica el podcast. Sube el archivo de audio a plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o iTunes también. Puede usted subir la grabación para que ésta se la pueda compartir a través de un enlace y sus estudiantes puedan escucharla siempre que puedan. 8.
promocione el podcast. Bueno, en este caso, como trabajamos con estudiantes de escuela, colegio o también de nivel universitario, compartir el podcast en las redes sociales, en el aula, con otros profesores, animar a los estudiantes a compartir sus propias ideas y comentarios. 9, el punto 9 dice evalúa y ajusta. Pide retroalimentación a los estudiantes y ajusta el contenido y el formato según sea necesario. Aquí hay un otro punto que dice recursos adicionales, herramientas de grabación, ya lo decía hace un momento, aquellas herramientas, plataformas de podcast, está Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iTunes. ¿Sí? Entonces son estos pasos que se ha considerado muy oportunos colocarles un poquito en forma resumida porque sí, hay información que también está como un poquito muy general y es específicamente para aquellas personas que ya utilizan estas herramientas, pero con un fin y un interés, por ejemplo, de tener seguidores o de monetizar, que les resulte también como un recurso que genere un ingreso económico. Pero en este caso nosotros vamos a realizar el empleo de esta herramienta con un único fin de que nuestra clase, de que nuestra aula de clase pues responda a esta innovación educativa con un recurso tan sencillo como es la herramienta de grabación que tenemos en nuestro celular y luego subirla a estos dos recursos que vamos a compartir en esta mañana. Un enlace donde convertimos nuestra grabación de celular porque directamente no la podemos publicar. Tenemos que convertir nuestra grabación que tenemos en nuestro celular, en nuestro audio, en formato MP3. Luego tenemos que también crear una cuenta. En estas plataformas de podcast, usted elige, sea iTunes o Spotify, por ejemplo, ¿sí? Y luego de crear una cuenta, pues usted sube ya su grabación, elige un tema, una denominación de su podcast, elige una descripción, qué tiene, qué contiene este audio, elige una imagen y lo publica. Como toda actividad que con ustedes hemos venido trabajando, ya al finalizar la herramienta nos da la opción de compartir o de publicar y nos lleva a un enlace, ¿no? Entonces, este enlace lo comparto con mis estudiantes, los dejo en una tarea de clase para que ellos, por ejemplo, realicen un ensayo en función de ese podcast, de ese audio en el cual está explicado tal vez algún tema que sea de interés. Sí, así es como también esta última herramienta la podemos adaptar a nuestro entorno educativo y emplearla según nuestras necesidades para trabajar con nuestros estudiantes. Miren que también respondemos pues a esta inmersión de estas herramientas digitales, no solamente en el entorno social, económico, sino también en nuestro entorno educativo que es tan importante y tan interesante también ir a la vanguardia y marcar la diferencia, ¿no? En la forma de educar, de enseñar, de llevar el conocimiento para que nuestros estudiantes alcancen incluso una capacidad mucho más fuerte a nivel crítico, analítico, de temas que son muy importantes trabajarlos en los niveles educativos que nos conciernen, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si tal vez ustedes puedan, no sé si tal vez alguien se anima a hacer el ejercicio? Magíster Milena, buenos días. Buenos días. Sí, por comentarle, Magíster, que al inicio de la maestría, en los dos primeros módulos, trabajamos esta herramienta, podcast. No sé si de pronto yo tengo el link de mis dos podcasts que realicé para compartirles. Claro que sí, la pueden colocarse en el chat para que todos ¿Ya? podamos escucharlo. ¿Ya? Entonces, me confirman para estar más tranquila. ¿Todos ya tienen el ejercicio, ya adquirieron esta habilidad de trabajar los podcasts? Sí, nosotros ya hicimos Magíster 2 podcasts. Incluso Qué se los lindo. podemos enviar si usted quiere. Muchas gracias, qué bueno, les felicito. No se queden con el conocimiento y ahora que iniciamos el periodo académico en el régimen Sierra, en algún plan de clase implementen esta actividad para que sus estudiantes les escuchen. Generalmente a nivel secundario los estudiantes están en el iTunes o en el Spotify escuchando las canciones, ¿no? Que tanto les interesa, pero que
Qué innovador es que nuestra docente nos envíe un podcast y poder escucharlo a través de esas herramientas, ¿sí? Me parece muy bien. A ver, nos ha compartido un enlace, la Yasmín. Vamos a abrirlo, muy bien. Voy a compartir pantalla, si están de acuerdo, no nos va a llevar mucho tiempo. Ahora que ustedes ya tienen este conocimiento, solamente vamos a compartir lo que la Yasmín nos está enviando en el enlace. Muy bien. Si me permite, Ela, ¿puedo hacerlo? Ya compartí el... Claro que sí, Magíster, no hay ningún Muy problema. bien. Ela Yasmín. Muy bien, él aquí ya ha colocado su tema, educación inclusiva, tiene la imagen de su podcast. ¿Cuántos podcasts ha subido Ela? 2, Magíster. Dos, muy bien. El tiempo, vamos a escucharle entonces a ver qué nos deja. Tiene sobre modelos teóricos de educación inclusiva y tiene sobre la interculturalidad. Aquí ha desarrollado una entrevista, así que vamos a escuchar un poquito porque es un poquito amplio de 10 minutos. Entonces, por ejemplo, es así, tal cual, se le presenta al estudiante. No se escucha Magíster ni... ¿No están escuchando, Adriana? No, 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 Magíster. no se escucha. A ver, vamos de nuevo. ¿Me confirman, por favor, si es que están escuchando? Agrado de tener junto a mí a Ahora la sí, doctora Soraya Vaca, Sí, Magíster, docente de ahora. tercer grado de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa 24 de Mayo, quien, con sus conocimientos y experiencia docente, nos va a permitir comprender mejor los modelos teóricos que sustentan la educación inclusiva y cómo estos se implementan en la práctica. Doctora, muy buenas tardes. Como sabemos, la educación inclusiva es un enfoque que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, contextuales o necesidades específicas, tengan acceso a una educación de calidad en un entorno que promueva la equidad y la participación plena. En este contexto, deseamos conocer su experiencia y perspectiva sobre este importante tema. Para ello, les solicito participar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué considera usted que es lo más importante para lograr un entorno educativo inclusivo? Muy buenas tardes. Es importante, primeramente, la actitud y el compromiso que asuman todos los integrantes de la comunidad educativa, porque hablar de educación inclusiva significa hablar de educación en calidad y en calidez, y para esto necesitamos ese cambio de actitud que nos direccione a ayudar a apoyar que todos los niños y adolescentes desarrollen sus capacidades físicas. muy bien. Muy bien, me parece bastante interesante que ustedes ya hayan hecho el ejercicio. Le felicito, Ela. Es un recurso que puede aplicarlo, emplearlo, no solamente en el entorno también con nuestros estudiantes, sino también incluso para compartir en nuestras redes de conocimiento, de aprendizaje con otros profesionales. Entonces, ya con esta herramienta que ya está prácticamente, pues, esta habilidad de manejarla automatizada en nosotros, pues, hemos cumplido con estos recursos digitales. Les motivo, les animo que las puedan aplicar. No las dejemos de ladito ya en nuestros planes de clase o en nuestras intervenciones psicopedagógicas que trabajamos de manera particular, implementemos. Vamos un poco como que al ritmo de esta transformación digital, de estos cambios que cada vez la sociedad va avanzando a pasos agigantados. No nos quedemos atrás, siempre, siempre vamos implementando. Y qué mejor que abrir esta posibilidad, incluso motivarles a los padres de familia, ¿no? A través del conocimiento, esto es lo que hay, de esta manera vamos a trabajar. Siempre trabajamos en intervención psicopedagógica basadas en modelos teóricos que ya están dados, ¿no? Pero la forma como yo llego a un estudiante, a una familia, marca la diferencia con estas herramientas tan innovadoras
que hacen pues distinta la intervención e incluso creo que los recursos pueden ser mejor aprovechados para alcanzar con éxito a un mediano plazo un cambio, una mejora en el desempeño académico de nuestros estudiantes. ¿Sí? Felicitaciones. Entonces, con esto concluimos y les decía al inicio de esta clase, voy a compartir con ustedes porque sí quisiera que esto se quede y como última participación por parte de ustedes, permítanme aquí está, un ratito. Muy bien, aquí se encuentra. Ya. A ver, les decía al inicio de la clase que ustedes en esta segunda unidad trabajaron compartiendo sus opiniones, sus argumentos en el foro de la segunda unidad. Este foro que tenía como intencionalidad, pues, generar una opinión en ustedes sobre estos recursos digitales. Los hemos revisado tanto para la construcción de una clase, para compartir información, para evaluar los contenidos, en sí que sean recursos que promuevan un trabajo interactivo y colaborativo en nuestras aulas de clase. Todos los aportes son buenos, todos los aportes pues suman a que nosotros tengamos ya una idea bastante clara de qué deja el recurso digital, el empleo de ese recurso digital en nuestras aulas de clase, en nuestra labor como profesionales dentro de la educación. Les felicito a cada uno de ustedes que han compartido su opinión a través de este foro académico y me he permitido tomar algunos aportes de algunos de sus compañeros. No quiere decir que los demás no son válidos, todos son válidos, todos son buenos aportes, pero he considerado un poquito por la cuestión del tiempo y la extensión de la actividad, solamente seleccionar algunos y reflexionar, porque al final vamos a participar todos los que están aquí con una actividad muy pequeñita, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía estos aportes? En responder a la pregunta, ¿qué factores se deben considerar al momento de seleccionar, elaborar y aplicar un recurso digital para los estudiantes en cuestión que son estudiantes con una necesidad educativa especial? Ustedes han compartido sus opiniones, como aquellas que estamos viendo aquí de dos de los maestrantes, que hacen referencia a esas transformaciones digitales, a estos cambios que estamos palpando nosotros ya desde tiempo atrás, ¿no? Esa transformación digital y que nos lleva a todas las personas involucradas en el proceso de aprendizaje de un estudiante a conocer estas herramientas, ¿sí? A conocer los beneficios, las ventajas, como también nos motiva a estar muy atentos, ¿sí? A lo que podría tal vez desencadenar un uso no adecuado, un uso no controlado por parte de un adulto de estas herramientas, de esos equipos móviles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Son muchísimos. Sin embargo, antes de observar estos beneficios, es importante tomar en cuenta y partir de nuestro caso de estudio, de nuestros estudiantes con una necesidad educativa especial. ¿Quién es nuestro estudiante? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cuál es su nivel de competencia curricular? ¿Qué necesidad educativa especial tiene? Sea esta asociada o no a la discapacidad. Y luego de analizar esta necesidad, de igual forma, analizar qué necesidades se desprenden de esta necesidad educativa especial. ¿Qué es lo que necesita mi estudiante con dislexia? ¿Qué es lo que necesita aprender mi estudiante con discapacidad intelectual? ¿Qué es lo que necesita mi estudiante con disgrafía? ¿Qué es lo que necesita mi estudiante con trastorno del espectro autista? ¿Qué es lo que necesita? A través de mi currículo, lo adapto, lo ajusto e implemento estos recursos digitales. Segundo, nos dice, es de vital importancia que se prepare y asuma los nuevos retos que la educación actual propone.
¿sí? Considerando que al momento de seleccionar, elaborar y aplicar un recurso digital, se lo haga de una manera efectiva, direccionado a estudiantes con necesidades educativas especiales. Y nos dice, tener en cuenta la necesidad que tiene el estudiante. Claro que sí. Esto va a ayudar a mejorar, a seleccionar una herramienta la más adecuada. Ustedes ya desde el inicio de esta maestría han tenido la oportunidad a través de las diversas asignaturas de conocer herramientas nuevas o incluso de actualizar sus conocimientos en el uso de alguna herramienta que ya la venían empleando, pero ahora la pueden perfeccionar. ¿Esto qué va a hacer? Va a marcar la diferencia para que el aprendizaje de este estudiante con una necesidad educativa especial, pues alcance aquel objetivo, aquella destreza que queremos trabajar. ¿Sí? Entonces, partimos de lo que el estudiante necesita, pero también es importante recordar siempre que se debe de partir de lo que el estudiante puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita? Pero también respetar su ritmo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Sí? Y en función de esto, pues voy a proponer actividades para potenciar estas destrezas que están parcialmente adquiridas, pero que con un trabajo multidisciplinario entre el docente, el pedagogo, el terapista, si es que el estudiante necesita, y la familia, pues el estudiante podrá seguir avanzando. Es así también que los comentarios, los aportes de los estudiantes que podemos observar aquí en la pantalla hacen referencia también a la importancia de los comentarios que vienen dados de otros autores, ¿sí? Entonces, si hacemos una comparación con unos años atrás, generaciones atrás, pues no se veía esa posibilidad de que la educación podía cambiar o que la tecnología podría ser parte de la educación. Solamente se la veía que su aplicación en el área económica, en la infraestructura, sí, en la medicina, pero no en la educación. Pero actualmente estamos observando que sí, que hay una ventaja bastante amplia en comparación con tiempo atrás, donde solamente desde lejos veíamos la aplicación de estas herramientas digitales, ¿sí? La educación es un factor de desarrollo humano, es de tipo inclusivo y sostenible, promovido por las comunidades y sociedades del conocimiento en un entorno donde la información se encuentra automatizada. Los procesos educativos alcanzan relevancia como factor de desarrollo. ¿Qué nos dice Yasmín también en su aporte? Ella señala a un autor, bueno, son varios autores que hacen referencia de que los recursos que no tienen en cuenta el contexto de los estudiantes pueden resultar ineficaces porque los estudiantes pueden no sentirse identificados o motivados por el contexto ofrecido. ¿Sí? ¿Qué hablamos ahí? Entonces hay que tener muy en cuenta lo que les decía hace un momento. Partir desde nuestro estudiante, desde quién es él, sus características individuales, como el conocimiento de la necesidad educativa especial. Saber que la herramienta tiene muchos recursos innovadores, dinámicos, creativos, pero cómo yo puedo adaptar esta herramienta a mi estudiante. El estudiante no tiene que adaptarse a la herramienta, no. Nosotros a través de la herramienta que la podemos modificar, podemos colocar diversos colores, formas, audios, es ser más interactivo, puedo hacer que el estudiante logre avanzar en su proceso de aprendizaje o adquiera una habilidad o una destreza de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, lo que nos dicen esos autores, Ortiz, Figueredo y Martín, es muy, muy válido. Cuidado con, en busca de la inclusión, estemos excluyendo. ¿Sí? En busca de la inclusión, pasemos por alto los derechos de los estudiantes, su individualidad y solamente observemos de que yo llevo una herramienta, la trabajo con todos, pero ¿y qué tal si el estudiante no ha comprendido? Si el estudiante no se siente identificado. Algo que marca la diferencia también dentro de la inclusión en un aula de clase es el sentido de pertenencia.
Usted pregunte a sus estudiantes, ¿sí? Pregunte, ¿cómo te sientes en el aula de clase? ¿Sí? ¿Cuál es, y los estudiantes, bueno, me siento bien, me siento mal, podrán expresarlo, ¿no? Pero, ¿a qué grupo perteneces? Hay que generar en los estudiantes este sentido de pertenencia. Bueno, mi nombre es tal y estoy en tercer año de básica, estoy en quinto año de básica. Mi aula es un lugar donde me siento seguro, donde me siento valorado. Me gusta aprender. Sí, en mi aula de clase existen estos recursos. Es importante que el estudiante se sienta identificado con este grupo de referencia, más no excluido o discriminado. Entonces tenemos que trabajar también a la par en el empleo de estas herramientas con los valores inclusivos, con la diversidad, el respeto a la diversidad, a la forma de aprender. Porque puede ser que para algunos estudiantes estas herramientas, por ejemplo, que usted puede implementar, le resulten poco llamativas, ¿no? Porque tal vez estén mucho más, a diferencia de otros estudiantes, mucho más apegados, ¿no?, al uso de la tecnología, pero tal vez no tan controlada, entonces, no les llame mucho la atención. Entonces, tenemos que nosotros conocer a fondo a nuestro grupo y saber cuál de esas herramientas, pues, resulta más idónea, para generar una participación activa en todos, no solamente en aquel estudiante que más requiere de acompañamiento, ¿sí? Entonces, también dice Rosalía, es fundamental considerar la accesibilidad para estudiantes con discapacidades garantizando la compatibilidad con tecnología y un diseño inclusivo, ¿sí? Entonces, si trabajamos en el empleo de esas herramientas desde un enfoque inclusivo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con aquellas escuelitas donde no hay estos recursos digitales? Pues sí es importante que se tomen ya decisiones a nivel incluso de autoridades dentro de una institución educativa porque actualmente, pues, las necesidades educativas especiales, hay estudiantes con esas necesidades, no solamente en el entorno urbano, sino también en el entorno rural, no solamente en una escuela ordinaria que tiene diferentes niveles de básica, no, también hay en las escuelas unidocentes, se puede identificar estos casos. Entonces, qué importantes que son estos recursos, pero tenemos que contar con los implementos, tenemos que contar con los recursos para hacer que nuestra clase sea innovadora. Sí, el uso del Internet, tenga una buena conectividad de nuestro equipo, un recurso para poder compartir, proyectar esta información. Entonces, también viene dado de la infraestructura que brinda nuestra institución educativa. Verónica y María Fernanda también hacen su participación y, lo que nos menciona Verónica, claro que sí, tal vez ya lo conocemos, está implícito, pero es importante recordarlo. Estos recursos digitales tienen que estar alineados a los objetivos pedagógicos, a las habilidades específicas de aprendizaje. Esto nos va a permitir monitorear y garantizar el progreso y la adaptabilidad de la enseñanza. Cómo están avanzando mi grupo de estudio, cómo reciben la adaptación de, de este nuevo contenido, cómo responden cuando llevo una herramienta como aquellas que hemos estudiado en esta segunda unidad, responde de manera efectiva, les resulta complejo tal vez llevar una tarea con una herramienta como un podcast y poder trabajarla en compañía del padre o la madre. Entonces, es importante que de a poco vayamos involucrando no solamente al estudiante, sino también a la familia en estos recursos digitales. Se debe priorizar la interactividad y el feedback inmediato, es decir, la retroalimentación. Si usted envía una tarea con un podcast, por ejemplo, pues no dejarle suelta aquella idea, comentario, opinión que pudo el estudiante generar en función de este podcast, de este audio que escuchó. Siempre traer a colación, es decir, debe responder a un orden, a un procedimiento. Se le envía el podcast para que escuche, que haga un resumen, por ejemplo, o que identifique ideas principales, pero que esto sea compartido en el aula de clase, incluso a través de una exposición o a través de un debate, ¿sí? Esto refuerza el aprendizaje, siendo fundamental evaluar la pertinencia pedagógica del recurso, asegurándose de que los contenidos y actividades estén alineados con los objetivos educativos y que fomenten el desarrollo de competencias relevantes.
Qué importante es tener presente esto, ¿sí? Entonces, podemos adaptarlas, podemos nosotros implementarlas, pero siempre hacer el acompañamiento, el seguimiento. ¿Qué me deja de aprendizaje? ¿Qué obtengo yo al aplicar estos recursos digitales? Siempre debemos de recordar aquello, ¿sí? Entonces, con estos aportes que así los he seleccionado, porque, como les digo, todos los aportes han sido muy válidos y les felicito, quiero que ustedes participen de esta última actividad y quiero que ustedes analicen, ¿no? A ver, estos recursos digitales, su elaboración, su selección, ¿qué me deja a mí en mi labor como profesional? ¿Qué beneficios, qué tan importante resulta en la actualidad aplicar estas herramientas, ¿sí? Entonces, les invito, yo les voy a compartir un código. Esto también, esta es una herramienta que también ustedes pueden aplicar, no sé si tal vez han trabajado, se llama Mentimeter, ¿sí? Les voy a colocar en el chat para que se unan. Muy bien. Bueno, este se llama Mentimeter, bueno, no estaba dentro de los recursos digitales, pero también les comparto, pueden googlear para que tengan su acceso a este recurso y puedan trabajarlo como lo vamos a hacer en este momento, ¿sí? Entonces, vamos aquí a participar con este Mentimeter. Y yo les he colocado esta pregunta. Elijo una palabra o frase corta para expresar desde su rol como profesional la importancia del uso de los recursos tecnológicos en la educación. ¿Sí? Entonces, yo aquí he colocado y he hecho participar a una persona, pero en este momento yo le voy a hacer participar a usted. ¿Está observando la pantalla de Mentimeter? ¿Me confirma, por favor? Muy bien. Aquí también yo pude obtener un código QR que pueden colocar la cámara de su celular e ingresar, ¿sí? Como también lo puedo colocar ya para presentarles a ustedes y para observar sus participaciones. Vaya por favor a Mentimeter. Yo aquí le voy a copiar un ratito y le voy a colocar en el chat para que ingrese. En el chat está Mentimeter. Y el código es 43291875. Ingrese desde su celular, ¿sí? Y usted va a poder elegir. Máximo son 25 caracteres, ¿sí? 25 letritas. Entonces, elijo una palabra o frase corta para que usted pueda expresar desde su rol como profesional la importancia del uso de los recursos tecnológicos en la educación. Ingrese desde su celular incluso o directamente utilice este enlace que yo le dejé aquí, ¿sí? En el chat de WhatsApp y le va a dar opciones. Puede ingresar una frase, una palabra, ingrese por favor y aquí vamos observando sus participaciones, ¿sí? Entonces, Adriana, Miguel, Ela Yasmín, Adriana Jiménez, Lady, Rafael, Joana, vamos participando. El código es Como dijo 4329. en la computadora. ¿Cómo hago ahí? ¿Puede compartir pantalla, Rafael? Pongo una pantallita acá nuestra clase y en otra pantallita abra el buscador, Google, coloque el enlace que le compartí, Rafael. Arriba podemos observar que está el código o incluso si usted coloca desde su celular, aquí está el código QR, abrir en Chrome y sale directamente ya que yo introduzca una palabra. Sí, bueno, no puedo ponerles mi celular, pero introduzco una palabra. Como les digo, máximo son 25 caracteres, pero usted puede ingresar una palabra y en el celular o en el computador dice entregar y se va publicando. Entonces, ya alguien ha participado, ha colocado interacción, ¿sí? Elige una palabra. Lo más fácil, coloque la cámara de su celular en este código QR, apúntelo, ábralo, ahí le coloca ya abrir en Chrome y directamente sale el recurso para que participe. Elija una palabra o frase corta
para expresar desde su rol como profesional la importancia de los recursos tecnológicos en la educación. Magíster, disculpe, ¿podría repetir el código? Eh, Aquí está en el chat o el Ya, número. Sí, gracias. el número es 43291875. O si es que se les facilita, coloquen la cámara de su celular, acérquenla al código QR que está en la parte, bueno, para mí está en la parte inferior izquierda y van ustedes participando, ¿sí? Motivación, interacción, innovar para incluir. Muy bien, ¿qué más? Qué importantes estos recursos. Muy bien. Usted puede participar varias veces. ¿Quiere colocar otra palabra? Y entregó una palabra, siga participando. ¿Sí? Miren, y se van formando con distintos colores sus participaciones. Vaya participando, no solamente con una, siga participando. ¿Qué más puede usted agregar? Una palabra o frase corta para expresar desde su rol como profesional la importancia de los recursos tecnológicos en la educación. Docente innovador, motivación, innovación educativa, calidad de la educación, facilitan la educación. ¿Qué más? Docente integrador, muy bien, sigamos. Participemos un poquito más. A ver, le puede participar son varias respuestas que usted puede dar. Calidad, creatividad, dinamismo, una clase más dinámica, el estudiante como protagonista. ¿Qué más le considera usted que puede dejar el uso de estos recursos tecnológicos en la educación? A ver, hay más participaciones. Muy bien. Rafael, ¿ya pudo participar? Aprender sin límites, inclusión, muy bien. Tecnologías para crear. Ya, sigamos participando, incluso en una palabra. ¿Qué viene a ser esto que estamos haciendo, que estamos implementando? Viene a responder a la inclusión, ¿sí? Inclusión, un respeto a la diversidad, respeto a los derechos de la educación. Hay que considerar, es importante porque también va en consonancia con el estilo o ritmo de aprendizaje del estudiante. Y también hablamos de calidad, claro que sí. Muy bien. ¿Sí? Miren ustedes esta herramienta que también es muy interesante que la puedan ustedes aplicar en sus entornos educativos. Conforme van avanzando las participaciones, las respuestas que pueden ser múltiples, como ustedes ven, no hay un límite de participación y van tomando de diferentes colores y formas y posición las intervenciones. Sí, tenemos muchas. Sigan participando. Ujú. Incluso podríamos trabajarlas dentro de las adaptaciones curriculares, ¿sí? Cuando trabajamos con adaptaciones curriculares, con el refuerzo académico, que no solamente sea empleando el mismo cuaderno de trabajo o alguna hoja preelaborada, sino que mejor que este refuerzo académico pues tenga en su parte inicial o en su parte de cierre el refuerzo con EducaPlay, con un Nearpod, con un Quizy, ¿sí? Entonces, cambia totalmente la visión que tenemos de una educación tradicional, solamente mediada
nada más que por la instrucción del docente y ahí quedaba, ¿no? Lo que acá posibilita mucho más la participación y el involucramiento del estudiante, ¿sí? Vocación docente, qué buena idea, vocación docente, ¿sí? Respeto a la diversidad, educación sin barreras, excelente. Incluso cuando analizamos el uso de las tecnologías, por eso les decía hace un momento, qué importante es de que a nivel ya de nuestras autoridades se realicen las gestiones pertinentes para que todas las aulitas de clase, o si es que tal vez no hay la posibilidad de que estén todas las aulas, pero sí que se tenga una aula con estos recursos digitales, con esas herramientas como un computador para emplear los recursos digitales, que tenga buena conexión al Internet y pueda el docente o los docentes, mediante un horario, ¿no?, de clase, puedan tener trabajos con sus estudiantes, con sus aulas de clase, empleando este recurso como es el computador, el proyector, e implementando estos recursos digitales. Sí, muy bien, me parece excelente, ¿sí? Interesantes sus participaciones. Bien, miren, hasta aquí tenemos muchas participaciones, 32 participaciones, les felicito. Futuro digital, hay muchas, muchas. Si desean, sigan tecnología accesible, aprendizaje interactivo, claro que sí, clases atractivas para que nuestros estudiantes tengan y se sientan motivados de escuchar, de participar de nuestras clases. Muy bien. Conectar para aprender, tecnología que empodera, innovar para incluir. Muy bien. Muchas, muchas participaciones, todas muy, muy interesantes, muy buenas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver de todas estas intervenciones, algunas sí tienen como que esta similitud en cuanto a las ideas. Y bueno, vamos a ver entonces acá, nos dan muchas herramientas el Mentimeter. Voy a colocarme aquí para observar cuál es la idea que más sobresale de todas sus intervenciones, estimados maestrantes, con la que a ver, vamos a colocar aquí un ratito. ¿Aún están participando? A ver, También sería, Magíster, también sería utilizar la tecnología para crear cosas positivas, no para destruir a nadie. claro que sí, ¿sí? Por eso hablábamos también de, aquí había una intervención de una educación sin barreras, ¿sí? Permítame un ratito, quisiera tener acá esta información. Creo que ya se quedó aquí. Un ratito, si desea, puede seguir participando hasta yo solucionar un poquito este inconveniente. Un ratito.
Bien, permítame un ratito. Bueno, ¿están observando acá? Ya creo Sí, que no hay más participaciones. Creo que hasta aquí nomás podrían ustedes participar. Bien, les decía que teníamos aquí varias ideas en cuanto a la palabra o frase que usted ha seleccionado para elegir, ¿no? Y expresar qué importancia tienen estos recursos tecnológicos. Y tenemos aquí distintas palabras. No les puedo colocar así como que la palabra que más sobresale porque hemos empleado no solo una palabra, sino ya una frase. Entonces, eh, si tal vez hubiésemos colocado, por ejemplo, que coloquen un valor, entonces sabemos que un valor como tal es una palabra, pero en este caso hemos empleado mucho más. Una palabra es una frase corta, entonces ese es el motivo por el cual no podemos ver como que eh, un, un valor específicamente de cuál es aquella frase que mayor similitud o han expresado ustedes, ¿sí? Pero podemos observar aquí en nuestro gráfico todas aquellas intervenciones que ustedes han participado. Les agradezco por su participación. Nos quedamos con este aprendizaje, con estos recursos digitales, con estas ventajas que nos dejan estos recursos para emplearlas dentro de nuestra aula de clases, ¿sí? Entonces, queridos maestrantes, esta ha sido la retroalimentación de su argumentación, de su participación en el foro académico, ¿sí? Bien, con esto dejo de compartir. Les dejo también el conocimiento de esta herramienta para que la puedan emplear en su aula de clase. No sé si antes de cerrar esta última tutoría, como les decía al inicio, tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a alguna actividad. Estoy aquí sí, presta para Magíster, muy responder. buenos días. Sí, Magíster, muy buenos días. No sé si nos podría ayudar esto de la evaluación que había colocado ayer para hacer como una clase interactiva. Claro ¿Nos que sí, podría ayudar Adrián. explicando, por favor? Ya, a ver, bueno, esta actividad la he realizado con la sugerencia que hace unos días me llegó, dado que creo que ha habido un poquito de preocupación en ustedes en cuanto a la evaluación. Yo les había mencionado de que se iba a considerar el APE, el mismo puntaje del APE para que ustedes, perdón, para ingresar a mi usuario, para que ustedes puedan tener válida, ¿no? Este mismo puntaje para su evaluación, pero creo que ha habido una preocupación, entonces que no se les tome en cuenta si pude recibir esta información. Por lo tanto, como ustedes han palpado esta segunda unidad, en sí la actividad, la unidad no es teórica, es práctica. Todas estas tutorías han sido con el ejercicio del uso de estas herramientas, muchas herramientas, entonces es muy poco contenido teórico como para elaborar una evaluación o un cuestionario. Por lo tanto, se ha considerado oportuno que ustedes en la evaluación de la unidad número 2 ingresan a la evaluación de la unidad número 2, ustedes construyan, aquí está la actividad, construyan un recurso para, con una clase, es decir, con un tema en específico, en donde yo pueda revisar y observar que ustedes han seleccionado los recursos educativos digitales para presentar, para evaluar los contenidos, ¿sí? Todos aquellos que hemos recibido en la unidad número 2. No es así obligatorio que todos, creo que son 6, un poco más que hemos revisado, pero sí que en la actividad, que en la tarea, en el plan en la clasecita que usted va a preparar, se observe que cumpla con aquello que dice en la parte inferior. Recuerde que la actividad debe generar el trabajo interactivo y colaborativo propio del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula de clase. Tenga presente incorporar distintos medios de representación, de expresión y comprensión. Entonces, queridos maestrantes, planteen un tema de clase. Pongo el ejemplo del tema de los seres vivos, los animalitos domésticos. Sí, estamos en el tema de los animales Magíster, domésticos. Dígame. Magíster,
Ahí sí nos complicó peor. A ver, ¿qué es que hay que hacer? O sea, ¿eso es una clase o qué es lo que hay que hacer? Estoy explicando, Adrián. Sí, permítame terminar de explicar y luego despejo las inquietudes. Pongamos el ejemplo para que ustedes comprendan un poquito más. A ver, preparamos una clase con nuestros estudiantes, pongo el tema que sea de mi interés. Estaba dando el ejemplo del tema, por ejemplo, de los animales domésticos. Desconozco los niveles educativos en los cuales ustedes se desenvuelven, pero aquello que yo utilizo en este momento es un ejemplo aleatorio. Animales domésticos. Empiezo para trabajar el tema de animales domésticos con una definición, con una explicación. Luego voy a abordar contenidos relacionados a los tipos, características, a los entornos o regiones donde están los animales domésticos y otros aspectos más relacionados al tema que yo tengo para mi clase del día, por ejemplo, del día lunes 20 de agosto. ¿Sí? 19 de agosto. Entonces, esa es la clase que voy a desarrollar. Puedo emplear una herramienta como el Genially, que la trabajamos con ustedes, para hacer una presentación. Algo similar como lo que yo he realizado con ustedes en las clases. Hago el Genially, coloco mis contenidos y tengo que tomar en cuenta aquí lo que me dice, presentación y evaluación de contenidos en la clase. Entonces, en el Genially me permite adaptar, de acuerdo a mi necesidad, puedo que a mitad de la clase colocarles un video y preguntarles en función de este video qué identificaron de animales domésticos. Luego puedo agregar unas preguntitas pequeñitas para que el estudiante pueda elegir y responder en la clase. ¿Sí? Por eso les digo que tiene que ser, por ejemplo, puede hacer un Genially con una presentación, con un tema de clase, puede agregar audios, puede agregar videos, puede agregar unas preguntas para evaluarles a los estudiantes, ¿sí? O puede incluso dentro del Genially de la presentación colocar un enlace y si hablamos de un tema relacionado, por ejemplo, a una asignatura como matemática, de las sumas y las restas. Recuerdan ustedes que en EducaPlay ya hay ejercicios, ya hay preguntitas, entonces dentro de esta presentación usted me coloca de que luego al finalizar me coloca el enlace y lo redirecciono al estudiante para que trabaje en el EducaPlay junto con la maestra. ¿Sí? Entonces, esto es A en ver, sí hacer a ver si una entendí. clase, un O tema. sea, hay que hacer una clase. Digamos, yo me grabo en mi aula de clases dando una clase. No, Eso es no lo es que entiendo. grabación, no es Ahí, grabación, pero ahí Adriana. como salen, yo entendí, o sea, hacer un video dando tú una clase y después tú haces una herramienta de EducaPlay donde tú vas a evaluar qué han aprendido en la clase. Eso estoy entendiendo. A ver, yo aquí les coloco. A ver, y lo que yo les he colocado aquí es para que suban un PDF. Entonces, a ver, si yo utilizo un Genially, voy a pedirles que para que trabajen con una herramienta como es el Genially, voy a irme a mi Genially de acá. Por ejemplo, aquí, estoy en la semana 6, yo preparé un Genially y yo preparé, colocando imágenes, preparo mi clase, inserto videos, inserto audios, que mi clase sea interactiva, que promueva la participación de mis estudiantes. Finalizo con una evaluación, aquí coloco un enlace que en EducaPlay voy a tomar tal información. Es decir, implemento o en el Innoit o en el Padlet con el tema de clase y luego ya lo coloco para presentar, para descargarlo en PDF y esa es mi tarea a entregar. Esa es mi evaluación de la segunda unidad, porque ahí yo puedo aplicar todos los recursos digitales que revisé con la maestra en la segunda unidad. Tal vez no todos, pero sí que esté implementado algunos de ellos. Lady, ¿le escucho? Sí, Magister, buenos días. Verá, de acuerdo a lo que usted nos menciona en la actividad, quiero, o sea, expresar lo que yo le entendí y quisiera que a lo mejor usted me diga si está bien o no. Verá, lo que hay que hacer es la planeación de la clase, ya. Y, por ejemplo, tendríamos que poner, por ejemplo, como cuando se planifica, inicio de clase, por ejemplo, con un saludo de bienvenida y un video introductorio a la clase, por ejemplo. Y ahí estaríamos usando
un recurso. Luego, por ejemplo, vendría la explicación y aquí ya ya se podría usar cualquiera de las otras actividades, perdón, de los otros recursos, como por ejemplo Canva, Padlet, Genially, entre otros. Ya, luego de eso, digamos que ya llega el momento de una actividad en clase. Ahí podríamos usar, por ejemplo, Kahoot o el que usted usó en este momento, que es Mentimeter, eh, eh, como una actividad para que los estudiantes también puedan interactuar de acuerdo al tema que se enseñó. Y para finalizar, digamos, una evaluación, que igual podríamos usar Quizzes, Quizlet, entre otros. Y usted lo que quiere es que estén en el PDF, esté el desarrollo, ya sea, ya le digo, en Canva o lo que sea, pero que también estén los enlaces de las actividades extra que se va a hacer en otros recursos. ¿Es Excelente, correcto? Ley. Exacto. En un solo PDF usted me tiene que entregar toda esa información. ¿Cómo desarrolla la clase? Un tema de clase elija. Al inicio ustedes son docentes, queridos maestrantes, todos creo que nos hemos tenido el espacio, la oportunidad de trabajar con niños, con adolescentes, y siempre empezamos con con un saludo, con una actividad introductoria, una lluvia de ideas de un tema de clase. Entonces ahí puedo aplicar una herramienta. Continúo, avanzo la clase, tengo el tema, el desarrollo de la clase, implemento otra herramienta, ya voy cerrando la clase, cómo evalúo, pero todo en un solo PDF, ¿sí? En una presentación. Es decir, haga una presentación de su tema de clase y vaya incorporando los recursos ahí, ¿sí? Pero ¿Alguien más? Magíster, en la Ela tarea Yasmín, anterior, en la tarea anterior ya Muy hicimos una buenos días, planificación de Magíster. una clase. usted, Adriana, puede emplear ese tema de la planificación de la clase de la unidad número 1, pero tiene que presentármela aquí implementando los recursos de la unidad número 2. Pueden utilizar la información de su unidad número 1 de la tarea que presentaron. Claro, porque ya Recuerda, hicimos una planificación de clase, ya no le hicimos. estoy pidiendo planificación, Adriana, le estoy pidiendo que usted me arme una clase exponiendo a sus estudiantes un tema en específico, ¿sí? Y empleando estas herramientas. No les estoy pidiendo planificación ni plan de clase, no, queridos estudiantes. Les estoy pidiendo que con un tema de clase, las plantas, el sistema solar, los animales, el tema que usted, de acuerdo a su nivel educativo, se desenvuelva, elija y explique en una clase e incorpore las herramientas o recursos digitales. Puede emplear la Finalmente, ¿para información que cuándo ya hay que tiene hacer eso? hasta el día de mañana que se cierre y termina la asignatura. Santo Dios, pero Magíster, para mañana no podemos porque tenemos otro examen nosotros y tenemos aparte, estamos haciendo otra tarea para el día de mañana. Está muy pronto si hay que hacer ese trabajo, entonces mejor hubiera sido la evaluación que la dábamos en 30 minutos porque para mañana tenemos una tarea que está súper extensa y aparte tenemos este examen, mañana también tenemos otro examen. Claro, Adriana, comprendo y entiendo, pero todas las asignaturas merecen la atención y la responsabilidad por parte de ustedes. Lady, ¿necesita otra aclaración tal vez? No, no, magíster, se me olvidó bajar la mano. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que quiera preguntar? Tal vez Magista Magíster, nos disculpe. puede, tal vez Magista nos puede ayudar para el día martes, porque mañana también ya tenemos con la Magíster Rosita, ya tenemos ya la tarea de titulación y además tenemos mañana prueba con le pido de todos mis compañeros que nos ayuden en eso para poderle presentar el día lunes o el día martes. Ayúdenos en eso, Magíster Milen. No sé los De- demás compañeros qué opinan de eso. lo repito nuevamente, de mi parte no habría inconveniente. Yo me comunicaré con la dirección de la maestría para escuchar, pues, si es que hay esta posibilidad de poder ampliar la fecha de la evaluación. De mi parte, ténganlo por seguro que
habrá esa consideración con ustedes, ¿sí? Entonces, no sé si alguien más quisiera expresar alguna opinión o comentario sobre el cierre ya de esta asignatura. Espero que, Sí, yo, Sí, magíster. dígame, sí, Adriana. Bueno, lo que pasa que no sé que para desarrollar las actividades, digamos, ha sido muy bueno, su clase nos ha ayudado. Lo que pasa que hay algunas personas que estamos aquí, no todos somos docentes. Entonces se nos ha hecho un poco como difícil, hemos acudido a otras personas para que nos ayuden a realizar las tareas, como usted sí nos mencionaba que esta actividad práctico experimental nos iba a tomar como nota de evaluación. Nuestra preocupación era que nosotros hicimos un grupo y nos tomó muchos días, reuniones y todo, y o sea, no entendíamos por esto mismo, porque no hemos ejercido algunos la docencia. Entonces, si preocupación, si salimos mal en la actividad práctico experimental, en la evaluación que suma más, entonces eso es nuestra preocupación, pero justo en nuestro grupo dicen que si no le podemos decir, sugerir que entonces nos haga válido la nota de la actividad práctico experimental, entonces ya no iría porque en verdad tenemos un trabajo muy extenso y con el trabajo de usted como que estamos así que no damos más ya y mañana ya iniciamos con el proyecto de vinculación. Entonces, si no sé, queda a su decisión, si mejor o los compañeros también, los restos están de acuerdo o sí, para continuar con la tarea que usted nos acaba de mencionar ahora. Eso, magíster, y disculpe. Muchas gracias. Ya, Adriana. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Bien, creo que ya no hay más comentarios. Sí, Adriana, comprendo pues su apreciación con respecto a la preocupación que conlleva estas actividades. Bueno, pero más bien ahora yo creo que tendríamos que quedarnos ya con esta instrucción de esta actividad de la evaluación. Confío en que el tiempo se puede extender para que lo puedan hacer con tranquilidad. Em, y voy a considerar todos estos factores que ustedes me lo mencionan para ir revisando también en conjunto con la rúbrica y que jamás busco que tal vez alguien salga afectado o algo. No, por el contrario, que mejor que puedan tener un buen aprendizaje y también pues que esté reflejado en su calificación. Sí, Adriana, entonces váyanlo construyendo poco a poco. Estamos hoy sábado, sé que pues es fin de semana, pero en las tutorías y la clase y la preparación a nivel de posgrado pues amerita sí justamente estos pequeños sacrificios incluso para compartir con familia y dedicarle al estudio el tiempo y la responsabilidad. Yo voy a comunicarme inmediatamente para que me confirmen si es que hay esta posibilidad. Yo les coloco en anuncios y de igual forma en anuncios les comunicaré si es que la respuesta no es positiva. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto haber compartido esta tutoría con cada sábado con ustedes y pues sepan disculpar algún error, alguna situación que tal vez se pudo escapar y para aquellas personas que nos observan luego esta grabación, de igual forma, muchas gracias. Motivarles a que en sus entornos educativos o en su labor como profesionales independientes podamos hacer uso de estas herramientas digitales. Muchas gracias. Cuídense mucho. muchísimas gracias a usted, Muchas gracias, magíster. Magis. Disculparán. Hasta luego. Y si hay la posibilidad, ayúdenos en eso, Magis. Hágalo Claro por la que sí. renita que estamos por irnos a la caminata, ¿verdad? Yo comprendo, sí, Hola, compañero. no solamente su interés, también la maestra tengo muchas situaciones pues personales, pero estoy aquí cumpliendo con responsabilidades, pero espero y confío en que sí, que va a haber esa posibilidad de ampliarse, ¿sí? Pierda Ayúdenos en cuidado, eso, Magis. ¿Ya? sí, No sé, ok, hermanito. A nombre de buen todos mis día, compañeros les pido, de favor. buen día, claro Gracias. que sí, Rafael, es escuchada su petición. Gracias, cuídense mucho.